¿A usted le gustaría poner un sonido en absolutamente cualquier lugar del mundo? En el mar, en la montaña, en el campo, etcétera, donde usted necesite energía eléctrica de forma fiable y limpia. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados. Para mí es un honor presentarles hoy. Vamos a hablar del Delta 2 y vamos a hablar del E980. Hay muchos videos de este equipo relacionados con el uso en hogares y en camping o en cosas que usted necesita llevar para el exterior. En este video nos vamos a enfocar principalmente en el uso de sonido profesional. Debo traer a colación también otras soluciones que se pueden presentar, ya que usted lo utiliza en fines de semana en los eventos y en semana lo puedes utilizar en la casa. Si ustedes pudieron estar pendientes de las noticias, hubo un apagón que nadie hasta el día de hoy se explica qué fue lo que sucedió. Algunos apagones, de hecho, aquí en el edificio de Torre España, donde estamos trabajando también, nos hemos quedado sin luz y estamos intentando recabar esta información. Y tenemos ya estos equipos disponibles porque quizás esto en algún momento nos toque en América Latina. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. EcoFlow fue creada en el año 2017, en mayo, por unos ex empleados de la empresa de drones muy conocida DJI, donde ellos intentaron desarrollar productos que se fueran a dedicar a la nueva era de la electricidad, que tuvieran la facilidad de utilizarse como energías alternativas. Dentro de los productos que utiliza y que hace esta marca son los sistemas de estaciones eléctricas que vamos a ver acá y paneles solares. Su crecimiento se ha expandido muchísimo y dentro de lo que serían las marcas de energías alternativas es una de las más reconocidas. Hoy traemos una colaboración muy interesante con la empresa Tienes de Colombia, que nos ha facilitado estos equipos, impresionantes máquinas acumuladoras de energía que nos va a permitir hacer que nuestras vidas cambien para siempre. Rodeados de la naturaleza, voy a empezar con este unboxing. Este E980 fue diseñado para mercados como el de Latinoamérica, donde se desea tener un equipo con una excelente relación calidad-precio y asequible para el mercado, que preste todas las funciones y ventajas de otros más costosos, en su caso como el Delta 2. En abrir esta caja, una espuma contramarcada con EcoFlow, manual de instrucciones. Importantísimo leerlas debido a que esto es un equipo totalmente nuevo y esto no es como coger un parlante que usted empieza a mover perillas porque medio sabe, no, a este hay que leerlo obligatoriamente. Y lo vamos a sacar de su cajita. Uf. Nos aparece el silica gel, un cable para cargarlo del carro, un cable, ¿sabe para qué sirve esto? Para cargar micrófonos inalámbricos. Y tenemos un cable de poder súper extremadamente bueno. No, mejor dicho, encantadísimo con lo que estoy viendo hasta el momento. No, es que sí está muy... Tengo conectado mi Samsung S24 Ultra. Toda la estructura de los EcoFlow está hecha con ABS, un plástico extremadamente duro que nos sirve para proteger el equipo. En cuanto a la resistencia, pues este equipo ha sido probado en diferentes eventos. Usted sabe que el Touring es bastante fuerte, pero lo importante es que el sistema es bastante resistente para que usted lo tenga en cuenta. Eso sí, en una producción donde estuvo, me comentaba el distribuidor, se hizo un set de grabación y se cogió a patadas, se volvió nada, pero el sistema seguía trabajando correctamente. Algo que me gusta mucho son estos pies de goma que hacen que el sistema sea supremamente estable y difícil de mover. Y esta parte de esta bandeja está hecha para que otro equipo se pueda colocar encima, como otro EcoFlow o las baterías que son para este modelo Delta 2. Voy a hablar de medidas aquí. Es bastante compacto y en cualquier parte cabe. 980 y la EcoFlow Delta 2 tienen el mismo peso, 12 kilogramos. La asa de transporte es bastante ergonómica en el momento de ser cargada y pues la forma en que está hecha facilita que uno camine cuando la tiene así por la asa de transporte. Esta review va a tener un enfoque lo más honesto y profesional posible debido a que yo soy graduado de electricidad en una de las entidades educativas más importantes del país. Tengo una empresa de renta en la cual voy a someter estos equipos a prueba y al mismo tiempo tengo a disposición el mejor altavoz de batería recargable del mundo, el Electrovis EBAC12. Así que con base a todos estos conceptos,
voy a definir con claridad y transparencia si sirve o no estos sistemas y usted mismo sacará sus propias conclusiones y podrá revisar si puede adquirir estos mismos, un modelo más grande, un modelo más pequeño, etc. Así que mucha atención en todo lo que voy a decir en el video. Son exactamente el mismo diseño, solo que la parte superior donde está la asa de transporte es de color negro, lo que lo hace totalmente de un solo color, a diferencia del Delta que es gris. Me gusta mucho más el acabado de este debido pues a que se relaciona más con nuestra técnica de sonido profesional. En ambos encontramos una pantalla, acá por ejemplo le voy a mostrar, y es que es el tiempo de recarga faltante para completar el 100%, el porcentaje que llevamos actualmente cargado. ¿Qué conexión estamos utilizando? Aquí dice 60 Hz, es de la energía eléctrica. Acá nos muestra la figura de un ventilador que debe coincidir con el giro de los ventiladores dentro del equipo. Input quiere decir qué tanta energía está entrando en la conexión de carga del equipo. Output, como no tenemos ningún equipo conectado a ninguna de las entradas, aparece en cero, pero nos debe mostrar cuál es el consumo que tiene el equipo actualmente con los equipos que le tenemos conectados. Esta señal Wi-Fi quiere decir que ya el equipo fue conectado a nuestra red local para poderlo inspeccionar mediante la aplicación. Nos aparece también un indicativo de emparejamiento Bluetooth que usted lo ve por aquí, no se ve muy bien. Ahora vamos a hablar directamente de las conexiones. Estas son 4 conexiones de cable USB tipo A. Todas estas conexiones yo las utilizo cuando voy a cargar la cámara, los micrófonos de mi cámara, el cargador portátil que tengo por ahí. Aquí es cuando cargo los celulares, computadores. No me gustan mucho porque no todos los equipos están disponibles para trabajar a 100 watts. Acá lo que hago es activar todas estas conexiones con el fin de que funcionen y se habiliten. Este es el botón donde enciendo y apago la pantalla. Y dejándolo presionado unos segundos lo puedo apagar siempre y cuando no esté conectado. Exactamente lo mismo trae el Delta 2, solo que acá nos aparece el tiempo restante para descargarse. En este momento no tenemos conectado absolutamente nada. Tenemos cuánto nos resta de batería, cuánto nos está entrando, cuánto está saliendo, absolutamente nada. Y acá nos están mostrando que efectivamente la batería se está utilizando. Tenemos una entrada de paneles solares donde tiene la posibilidad de que le conectemos hasta 500 vatios para poder hacer la carga de este sistema. Dentro de lo que sería EcoFlow encontramos paneles de 200 y 400 watts que los podemos conectar acá para poder almacenar energía acá y utilizarla a nuestro gusto. La carga por panel solar 3 horas aproximadamente. Tenemos aquí la conexión de energía eléctrica utilizando el cable provisto y recomendado por la compañía, en el cual utiliza una tecnología que se llama Extreme, en el cual hace una carga de este sistema con energía eléctrica en 2 horas, con un aproximado de 600 watts. Ahí empezó a cargar. Va subiendo gradualmente y está cargando a una velocidad de 650 a 656 vatios. Y tenemos el switch de sobrecarga. En el momento en que el circuito supere la capacidad máxima se dispara aquí. Importantísimo, cargar entre 100 y 120 voltios. No puedes entrarle a 240. Existen versiones específicas de 220, 240 voltios. Algo que me gusta mucho es que podemos utilizar este accesorio para conectar este dispositivo al auto y cargarlo mientras que vamos en camino a nuestro evento. Esto nos puede permitir tener la seguridad de la disponibilidad de energía. Desafortunadamente, la carga por este medio es de las más lentas, pero es una gran ayuda para que lo tengas en cuenta. Ahora viene lo esencial y para lo cual la mayoría de ustedes van a comprar este equipo. 6 conexiones de energía de 120 voltios fijos regulados, onda sinusoidal perfecta. Usted sabe lo que significa esto, que cuando está utilizando esta batería obtendrá enormes beneficios el cuidado de sus equipos electrónicos y sobre todo estos amplificadores que son tan delicados. Algo que me encanta del EcoFlow es la estabilidad del voltaje. Estamos con el 980 y se lo ponemos y mire que cada vez que habla, cuando está conectado con energía eléctrica, baja el voltaje. Acá se mantiene firme en el uso. Me encantan. De estas 6 conexiones, las que me llaman la atención son estas 2 que tienen ya físicamente el polo a tierra aquí para conectarse. Echo de menos que las demás conexiones tengan esta posibilidad, pues afortunadamente en la nueva versión del Delta 3 ya tenemos más conexiones con polo a tierra. Para activarlo presionamos este botón. También podemos programar dentro de la aplicación que encienda automáticamente en el momento en que encendamos la unidad. Importantísimo. Todas las conexiones de acá de energía eléctrica, tanto las que enseñé ahora
conexión por puerto USB más estas salidas de 12 voltios que más adelante voy a mostrar, máximo deben sumar 500 vatios. Si suman más de 500 vatios, el dispositivo deja de trabajar. Dos conexiones en jack que nos permite conectar fácilmente kits de micrófonos inalámbricos con una facilidad extraordinaria. Así que si usted es un artista y necesita setear algún sistema de microfonería mientras que usted va en su automóvil, puedes hacerlo aquí de acuerdo a su necesidad. La verdad, a mí me parece muy incómodo trabajar mientras que uno se está movilizando por carretera, pero si usted lo necesita de forma urgente, tienes esta solución. También esta salida de alimentación. ¿Qué cosas me gusta conectar en la E980? El computador portátil, la consola, los kits de micrófonos inalámbricos, los procesadores y todos estos equipos que tienen un consumo bajo. Si voy a un evento pequeño donde no necesito demasiado sonido, perfectamente una consola y dos cabinas puedo utilizar con este equipo prácticamente si es para un evento corto. Me encanta este equipo para corporativos. Y le tenemos conectado el adaptador de voltaje. Según esto consume 64.98. Aparentemente es poquísimo, 20 watts. Tengo en este momento conectado la Midas EM32 a el EcoFlow E80. Tengo un 24% restante de batería y me dice que me va a durar 2 horas. Podemos subirlo a 1000 activando esta función desde la aplicación. Honestamente, para sonido profesional no lo recomiendo debido a que para aumentar la potencia lo que hace es subir la corriente y bajar el voltaje, y eso es grave para muchos de los equipos que nosotros manejamos. Para taladros o maquinaria que necesite un impacto instantáneo, para algo que va a funcionar continuamente como una consola, como un altavoz, la verdad, me parece algo riesgoso. Podemos ingresarle máximo 500 vatios. Tenemos los paneles solares de EcoFlow de 400 y 200 y 160 que los podemos utilizar aquí. Con el panel de 400 vatios se carga en 3 horas. Ahora aquí encontramos una diferencia muy importante, y es que tenemos la alimentación con Xtreme, que nos permite alimentarlo con una potencia de 1200 vatios, el doble de la E980, lo cual nos permite cargar este sistema en un sorprendente tiempo de 53 minutos al 100%. Que está cargando casi el doble de la velocidad del E980. Este sería para, en caso que se dispare o que exceda la corriente que estamos consumiendo, pues podamos hacerle un reinicio al sistema. Ahora encontramos una diferencia enorme aquí, que sea exactamente igual, las mismas conexiones, la potencia máxima que podemos suministrar son 1800 vatios, muy superior a los 500 vatios del E980, con todas las conexiones de energía eléctrica, las de 12 voltios y las que están al otro lado de energía eléctrica de corriente directa. Esto nos sirve muchísimo para alimentar altavoces autoamplificados, subwoofers y sistemas de audio que requieran muy buena potencia. Para luces, realmente estos EcoFlow sí los utilizaría, pero enfatizaría mucho más este tipo de equipos para ambientaciones de sonido profesional en lugares donde se requiera mucha energía, en lugares abiertos, sobre todo en eventos deportivos, corporativos al aire libre, bodas, todo este tipo de eventos donde se requiere una promoción de marca en la calle, en fin, un sinnúmero de cosas donde necesitemos fuerza. Esta bestia jalando este bajo y esta cabina. Contarles es que el EcoFlow Delta 2 se me volvió absolutamente indispensable para todo lo que es las grabaciones que hago para mis videos de YouTube y para presentaciones de sonido en vivo con mi sonido. Que a pesar de que tiene una carga más alta, funciona firme su voltaje. Caídas de voltaje muy mínimas, muy mínimas. A pesar de que tiene todo esto conectado, pero súper estable el voltaje. Lo que puedes obtener con la aplicación EcoFlow, con el monitor de energía inteligente, controla y personaliza el uso de energía de manera inteligente con la aplicación EcoFlow. Monitorear, obtener la información en un tiempo real sobre el consumo de energía. Consulta el estado de la batería en vivo en cualquier momento y lugar. Controlar incluso a distancia. Enciende y apaga las salidas de los dispositivos conectados de manera remota y con facilidad. ¡Wow! Personalizar, mayor vida útil y seguridad de la batería. Ajuste de la capacidad de recarga según sus necesidades de uso.
no solo es un acumulador de energía, sino que también es un gestionador de energía inteligente, totalmente inalámbrico. Lo que va a hacer a continuación es capturar el QR, que lo hace instantáneamente, y vamos a descargar la aplicación desde la Play Store. Y vamos a darle en continuar en la Play Store. Y vamos a instalarla. Aquí ya tenemos la aplicación, en la cual pues nos pide iniciar sesión. Acá nos encontramos en uno de los procesos de actualización del E980. Hoy estamos a septiembre del año 2025 y pues nos informa que varios problemas conocidos de este sistema van a ser solucionados. Esperemos a ver cuánto se demora y te avisaré cómo funciona después de que esta actualización se ha llevado a cabo. Importante instalar las actualizaciones para que este tenga un mejor funcionamiento. Definitivamente se nota. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué tantos altavoces le podemos conectar a estos sistemas de almacenamiento de electricidad o estación eléctrica? Contando de que el consumo máximo de equipos conectados al mismo tiempo es de 500 y este de 1800, debemos revisar en la parte trasera de los altavoces la siguiente información. Como ejemplo de este altavoz, observamos que aparece 100 y 240 y 1.2 y 0.6A. Como en este caso tenemos un sistema que funciona a 110 voltios o a 120, tenemos en cuenta esta primera medida que son 100 voltios y este primer consumo que es 1.2 amperios. Para saber la potencia multiplicamos 100 por 1.2. Entonces tenemos 100 por 1.2. Y nos da 120 vatios. Ahora se armará aquí un grandísimo problema en el cual usted dice, y entonces, ¿por qué dice que el equipo tiene 400 vatios o 1200 vatios reales? ¿O por qué tiene 5000? Lo que sucede es que cuando estamos utilizando música, tanto en la reproducción como en el sonido en vivo, el sistema de audio normalmente consume máximo 1/8 parte del total de su potencia, para que lo tengas en cuenta. Si no sabías este dato, suscríbete que más secretos del sonido profesional te voy a regalar. En el ejemplo anterior vimos que el altavoz consume 120 vatios. Ahora lo vamos a ejemplificar aquí en el EcoFlow E980, en el cual vamos a dividir las 980 vatios hora dividido 120 y prácticamente nos alcanza 8.17 horas nos duraría ese altavoz conectado a este equipo. Obviamente al aumentarle más equipos estas horas se reducen. La cosa se pone aún más difícil y complicada y un poco más confusa en el momento en que meto estos altavoces que funcionan con batería recargable. El caso de este Everse 12, que acá tenemos la batería del sistema. Entonces tenemos esta batería tan pequeña que comprende este sistema. Una tecnología de iones de litio, tiene un consumo de 86.4 vatios hora. Y esta batería que tiene una duración promedio de unas 12 horas a volumen moderado y a volumen máximo de 6 horas. Así que usted diría, no, pero es que con el de 120 vatios este me consume 8 horas y este me consume 12. Puedes lograr muchísima más fuerza y nivel de presión sonora con cualquiera de estos dos equipos con la misma duración, conectándole altavoces más potentes. Y ya con este, a pesar de que este altavoz suena durísimo, pues esta batería solamente le va a servir a este equipo. Y no tenemos la flexibilidad de poder utilizar este otro equipo. Extremadamente eficiente esta batería, la verdad demasiado. Y todos los componentes internos se han optimizado con el fin de que el consumo sea lo más económico posible. Y esto ya sería prácticamente llevar la energía eléctrica de cualquier evento a cualquier lugar. Está conectado el bajo y la cabina por este lado. Saque esa pierna lejos. Y este lado tenemos estas dos conectadas y el resto de equipos. Eso es. El super sistema X-Boost nos permite aumentar la cantidad de aparatos que puede resistir este equipo instantáneamente hasta 2400 watts. Pero se reduce ligeramente el voltaje, lo cual esto hace que el sistema pueda manejar más equipos sin necesidad de adquirir o de colocar más baterías recargables. En mi opinión, no me gusta mucho utilizar esta función, ya que a veces el voltaje se baja de una forma muy peligrosa, no tan acentuado como en el E980. Sin embargo, es perfecto si vamos a utilizar grandes equipos o herramientas que vamos a utilizar unos instantes y necesitamos esa potencia que este equipo va a suministrar por un momento
momento instantáneo. Como en el sonido profesional necesitamos fiabilidad continua, es importante dejar desactivada esta función también en este equipo. Se detiene por temperatura, el sistema nos muestra acá un aviso y se apaga el suministro de voltaje. No es posible cargarlo y tampoco que él pueda suministrar voltaje a otra fuente. La función más interesante que lo hace más costoso que el E980, aparte de que este es más potente y más fuerte, tenemos la posibilidad de expandir las baterías. Podemos conectar 2 baterías disponibles para este EcoFlow Delta 2 para un total de 3 kilovatios. Básicamente, lo que hace la suma de las baterías es que dure más tiempo el equipo que estamos utilizando. Advertencia, el que tenga más baterías no quiere decir que el equipo va a tener más fuerza. Va a tener la misma fuerza, pero solo que va a demorarse más en acabarse las baterías. 2 sistemas que comparten la misma tecnología de batería. Este tiene 980 vatios hora y este tiene 1024 vatios hora, ambos de iones de litio y de hierro. Las baterías de fosfato y litio que vienen en estos equipos tienen las capacidades, primero, de que son muy duraderas, resistentes a temperaturas, a muchas recargas y descargas. Puede cargarse aproximadamente 3000 veces antes de perder el 20% de su efectividad, o sea que después de más o menos un uso diario de 10 años ya cargaría solamente su 80%. También tiene unas condiciones para que dure bastante, no tiene los problemas que presentan otras baterías antiguas de que no se aprovecha todo el potencial que tiene y está elaborado para proporcionar excelentes y enormes cargas de energía eléctrica a sus salidas. La pregunta que usted se va a hacer y que yo también me la hice es si vale la pena cambiar los generadores a gasolina versus este. Obviamente el cambio de una tecnología a otra es algo que le da fuerte a la mayoría de las personas. Lo mismo pasó cuando aparecieron los teléfonos de teclitas y llegó el iPhone. Mucha gente no confiaba en dar el salto cuántico y la mayoría de los teléfonos móviles son iguales que el iPhone o parecidos. Lo mismo pasa acá. Y es por lo siguiente, la primera desventaja de entrada que vemos de estos equipos es que ya son más costosos en este momento que los generadores a gasolina. Pero si usted ha podido observar y seguir los precios, si usted ya ha sido conocedor de esto, han estado bajando de precio gradualmente con respecto a los generadores de gasolina que se han mantenido en el mismo precio. Una cosa que no me gusta de los generadores de gasolina es, primero que todo, usted no los puede almacenar dentro de su casa, no los puede cargar en su habitación en la noche, como esto sí lo puedo hacer. El ruido que genera esas cosas son espantosos. Y las clasificaciones de los generadores, los económicos, la onda sinusoidal, la energía eléctrica, la calidad de la energía eléctrica no es tan buena como estos. Si hay una muy buena calidad de energía eléctrica, ya los generadores más caros, inverter de marcas más caras, eso sí, tienen una estabilidad bastante buena. El cambio de aceite, mantenimientos que hay que hacerle más o menos cada 6 meses, todo este tipo de cosas y los gastos que usted tiene que pagar de gasolina, que aquí en el país está subiendo demasiado, son algunas desventajas que descompensan su bajo precio con respecto a este. Este quizás sea más costoso, pero con el tiempo quizás esa inversión se va a ver compensada versus el de gasolina. Otra ventaja es que este lo puedo cargar con un panel solar. Los de gasolina, pues no conozco el primero. Hay 4 maneras distintas de poderlo hacer. A toda área hay un experto. Yo soy experto en sonido, pero él es experto en soluciones energéticas. Bueno, Henry, entonces contame pues, ¿por cuál empezaremos a revisar de esta maravillosa marca? Bueno, Víctor, bienvenido. Nosotros somos Soluciones de Energía de Respaldo. Nuestra marca lo que brinda es la posibilidad de que tengamos la energía en cualquier momento o en cualquier lugar. Es así como, por ejemplo, a través de dispositivos como este, que es el más pequeño de nuestra línea River. Este se llama River 2, es nuestro equipo de potencia más pequeña, tiene 300 vatios de potencia en su capacidad. Nos va a permitir que podamos llevar este equipo y podamos trabajar con él en exteriores, podamos trabajar también en interiores porque no generan ruido, no generan humo, no requieren combustible para su funcionamiento y van a proteger todos nuestros equipos susceptibles o electrónicos porque pues, contamos con una onda sinusoidal pura. Podemos, aparte de las salidas de DC que contamos acá, que esto es estándar para todos nuestros equipos, contamos con unas salidas de AC que también nos va a permitir conectar algunos aparatos electrodomésticos o electromenores que podemos tener también en nuestro hogar. Es una solución muy versátil, no solamente para el uso profesional como es el caso del que hace Víctor, sino también como una solución para el hogar o para las empresas, para poder tener respaldo de aparatos como router de internet, como sistemas de seguridad o eventualmente un televisor o quizá algún sistema de refrigeración pequeño. Nuestra línea River con equipos de 300, 500 y 800 vatios, ¿no?
En nuestro portafolio contamos con unos equipos ya más robustos que hacen parte de la línea Delta Pro y uno de esos es este que tenemos aquí, se llama Delta Pro 3, 4 kilovatios, un equipo que podemos expandirlo hasta 12 kilovatios hora de almacenamiento. Son equipos que ya les podemos conectar sistemas más robustos, herramientas más pesadas, entonces siguen siendo, como te decía, muy versátiles porque es que ya el espectro de uso se nos amplía, ¿no? Y este equipo ya sirve incluso para respaldar una casa, una oficina. Este es el reemplazo perfecto para una planta de combustible, ¿sí? O para una UPS de gran capacidad. Entonces, estos equipos son como lo mejor de los dos mundos. Es como si tomáramos una planta de combustible y una UPS y la fusionáramos y quitáramos todo lo feo, quitamos el ruido, quitamos el humo, quitamos el combustible, el mantenimiento de las plantas y de la UPS, pues que normalmente estamos acostumbrados a hablar de respaldo, son minutos, ¿no? Una UPS da 5, 10, 15 minutos. Nosotros con nuestros equipos ya hablamos de respaldos por horas, ¿no? Y la joya de la corona, que la tenemos acá exhibida, que es la Delta Pro Ultra, que es un equipo que en este momento lo tenemos en nuestra versión más pequeña, que es este equipo con 6 kilovatios hora de almacenamiento y tiene 7.2 kilovatios de potencia. Pero como es modular, podemos agregarle 4 baterías más como la que está acá, para que nos quede una torre como la que vemos aquí en la imagen, que es un inversor con 5 baterías y este arreglo así nos da 7.2 kilovatios de potencia a 220 con 30 kilovatios hora de almacenamiento. Ya es un sistema muy robusto, ya es un sistema que nos permite tener unos respaldos ya por más tiempo o operar aparatos que necesiten un nivel de potencia bastante elevado, ¿no? Una de las novedades es que todos nuestros equipos se pueden recargar a través de paneles solares. Cuentan con una entrada solar, desde el más pequeñito que les mostré inicialmente, que cuenta con una entrada solar de 100 vatios, hasta el más grande que cuenta con una entrada solar de 3.600 vatios, ¿sí? Ya necesitamos tener unos arreglos solares ya mucho más grandes y eso hace que nuestros equipos se conviertan en unas unidades más versátiles y nos van a permitir trabajar en exteriores porque a través de los paneles solares y de la tecnología de EcoFlow, que es bastante eficiente, podemos desplegar nuestro panel en cualquier lugar y así nos va a permitir pues, no detener nuestras labores o nuestro trabajo cuando no tenemos acceso a la red eléctrica convencional. Lo novedoso que tenemos en este momento es que ya hablamos de soluciones más grandes, muy robustas para respaldo casas, pero también tenemos unas soluciones que nos acabaron de llegar aquí a Colombia y son las nuevas Rapid Pro, que estos son unos verdaderos power bank, todo el poder que podemos llevar. Este equipo, por ejemplo, cuenta con 27.000 miliamperios de capacidad y esto en términos prácticos lo que nos va a permitir es tener un respaldo para un portátil, digamos para un Mac Pro, unas 3 recargas de un Mac Pro o unas 5 recargas de otro portátil de cualquier otra marca. Contamos con una salida de 160 vatios, que es una salida bastante potente, ¿sí? Este es también de la línea Rapid Pro, pero es de 10.000 miliamperios. Entonces ya con todas estas soluciones que le he presentado, pues básicamente confirmamos que EcoFlow es la verdadera solución para el respaldo de energía. Es las herramientas que nos permiten tener energía confiable en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, para todos los seguidores de su canal, ya que les ha presentado la solución de EcoFlow, para qué las pueden utilizar, cómo pueden sacarle el máximo provecho y además dónde las pueden adquirir y pues con qué beneficio que Víctor les va a compartir. Visita a Tienes Colombia. Voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado y en la descripción. Y con el código vas a obtener un 5% de descuento. Ellos mismos te van a atender y te van a dar absolutamente toda la asesoría necesaria de cuál es el equipo que necesitas y todas las ventajas que vas a obtener con comprar con ellos, la garantía y todo este tipo de cosas. Y vamos a proceder a utilizar estos altavoces en un evento. Los voy a poner a cargar un rato y vamos a arrancar. Entonces hemos aprendido que el que hay que poner primero en el circuito es el que tiene más potencia para poder conectar el otro y así suministrarle la carga a los dos. Aquí vamos con el EcoFlow E980 hacia la toma secundaria. Lo que voy a hacer es conectar el E980 al Delta 2. Lo que hizo el Delta fue aumentar su potencia de carga y mantener la potencia también de suministro de carga al E980. Ahora entiendo cómo puedo cargar los dos simultáneamente. Cuando estoy cargando los dos EcoFlow en serie, voy haciendo otras cosas. Lo tengo con batería, el computador, la consola, el Furman, los micrófonos inalámbricos que usted está viendo acá. Y tenemos el Polar 12, que es el equipo alemán que hoy también simultáneamente le estamos haciendo video de pruebas de sonido. Miren qué lindo se ve. Y acá tenemos el EcoFlow 980.
en el cual ya hemos llegado al 100% de carga. Entonces, mire lo que va a pasar si yo desconecto la electricidad. Sonando, y lo que podría pasar cuando se desconecta la electricidad es que se vaya la música. Veremos si este es el caso. No se ha ido la música. Con los 105 watts. Y se dice que a este volumen tendremos 7 horas de duración. Todo está trabajando con las EcoFlow solamente. Todo está trabajando con EcoFlow. 7 horas aproximadamente nos queda. Estamos consumiendo entre 400 y 100 vatios. Es variable. Entonces, como desconecté el otro EcoFlow que estaba cargando, se disparó a 13 horas. Y nos muestra que dura 7 horas la carga disponible, porque ese sistema consume mucha electricidad. Son las 5:01 de la tarde y pues ¿qué te cuento? De algo me acabo de dar cuenta, y es que la tranquilidad psicológica que da esos equipos hacen que prácticamente tengamos el control de absolutamente todo. Normalmente cuando estamos en un evento, el control depende de la electricidad que cuente pues el lugar, ¿cierto? Entonces, al uno saber que la fuente de poder, la música, lo que uno sabe del sonido, pues todo depende de uno, pues da mucha tranquilidad. Tanto si de pronto existe un apagón o si de pronto existe una necesidad de que se fue la luz totalmente y hay que seguir con el evento, tenemos toda la confianza de brindarle al cliente una estabilidad y una solidez tremenda en nuestro servicio, en nuestro sistema de audio, ¿cierto? Son las 5:50 de la tarde y el EcoFlow E980 me ha sorprendido bastante su rendimiento. Estoy llevando el sistema de sonido EVOL 50 al límite. Y también ocasionalmente al Polar 12, llevando el EVOL 50M con el limitador encendido. Echándose los mejores perfumes para tapar su podredumbre. Los hombres no sienten este dolor, será costumbre. Estaba tonto, luego salí corriendo, me escondí en un pasaje, sentía que... 7:05 de la noche y el de EcoFlow ya acá sigue trabajando. Según dice, le quedan 2 horas y está trabajando con esas luces. Si acabamos, mientras que desarmo, pues pongo a cargar las 2 baterías para llevarme esa energía para otro lugar. Lo que me ayudó mucho a que el sistema me rindiera es lograr un volumen ideal que no fuera molesto para las personas, pero que sonara fuerte. Esto me ayudó a crear un sistema eficiente, tanto sónicamente como eléctricamente. Importante aprovechar los arreglos que uno puede hacer con los altavoces para sumar más potencia con menos watts. Preparativos y hoy están acompañando este altar de no cambia el voltaje para nada, independientemente de la carga. Mira, tenemos estos 2 altavoces de esa comunidad bajo y y a todo su cabina, equipo de lo mismo allá. colaboradores. Eso es lo que puede hacer un EcoFlow E980 y un Delta 2. Así lo puedo dejar por 3 horas los 2 cargados al 100%. Pero lo que me sorprende es lo mucho que mejora el sonido. El volumen de estas cajas con estas EcoFlow es interesante. No tenemos el problema de caída de voltaje, confirmadísimo. Son las 11 de la mañana y hemos iniciado trabajo con las EcoFlow. Tenemos la Delta 2 y el E980. Eso es, vamos. Si está muy estrecho, busque un espacio más grande, vea todo lo que hay. Con las 2 EcoFlow. Me quedo en el puesto. Y lección y extensión de codos.
Los que yo ya estoy viendo, los que no están bailando. Definitivamente EcoFlow, qué excelente solución para este tipo de eventos. Sigue marchando. Vamos a coger. Ojo pues, cruzadito. Y al mismo tiempo vamos abriendo un poquito de espacio a la camioneta que va llegando en la alcaldía. Listo. Aquí vamos entonces hablando para que no nos dañen el video por copia. ¡Alto! Vamos a ver. ¡Y crúcelo! Estamos acá a unos ¡Ojo pues! 40 metros más o menos. ¡Va! Es increíble la firmeza como suenan los graves con esos EcoFlow. Y eso que la ICOA Pro la tengo en full rango. ¡Eso es! ¡Crúcelo! Y suena excelente, limpiecito suena el sonido con ese EcoFlow. Eso si me voy más lejos, aún así me siento espectacular. Mire, 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 mire. Con 2 EcoFlow, mire todo el sonido que estamos haciendo. Muévala bastante. Escucha clarito. Voy a ponerles aumento como para que miren el equipo. Estoy viendo que una especie. Con ustedes estaremos queriendo Dios inaugurando la Casa Pública del Abuelo, el Centro Día. Estamos preparando ese espacio muy bonito para que se apropien de él. Toda la oferta pública del abuelo, donde los esperamos a todos. Que Dios los bendiga y que sigan disfrutando mucho. Excelente. No, el sonido se siente excelente. Bueno, señores, 1:27 de la tarde. El 980, 78%. También el EcoFlow Delta, 58%, que está alimentando bajo, cabina, la ICOA, micrófonos, consola. Bueno, terminamos entonces con un 10%, faltando 10 para las 4 de la tarde. Y el 980 con 52%. Hay que decir que esta ICOA Pro, tener un amplificador tan grande, consume mucha energía eléctrica. Y este Electrovoice es más eficiente. Todo funcionó correctamente. Maravilloso. Como se pueden dar cuenta, en 2 espacios abiertos realicé varias pruebas, inclusive con los muchachos que estaban tocando la música vallenata de acá de Colombia, el espacio donde estábamos con los adultos mayores y en el evento de hip hop. Y en muchos otros en los que he estado, en el Parque de Girardota, en fin. Una de las cosas que más me agrada saber es que la mejora de calidad de sonido se siente muy bien. Y esto es debido a que la electricidad está recibiendo de parte de la electrónica una electricidad de mucha más calidad que la que viene por red eléctrica. Hágase de cuenta como si te ponen a comer a dieta, con una dieta saludable. Sentí una mejora impresionante en los graves y en los agudos, porque en el momento en que realicé la conexión y usted vio la medición, se mantiene absolutamente estable el voltaje, cosa que no sucede con otro tipo de equipos con suministro eléctrico directamente de la red. O sea, este sistema tiene pequeñas mejoras que hacen que el valor del equipo como cuidador de equipos y como energía alternativa suba su valor en cuanto a la calidad de mi prestación de servicio. Y en este aspecto quiero profundizar. Esto funciona exclusivamente cuando está funcionando el sistema de batería. No hay ninguna devolución de tierra que hace que se entre por la conexión de señal. Otra cosa impresionante que ustedes lo van a ver a continuación, un testimonio que pude recolectar, es que a veces hay relámpagos, hay truenos en el evento y hay que desconectar los equipos para evitar que se nos queme o apagar el fluido eléctrico. Con esto no hay ningún inconveniente, porque al desconectar este equipo de la red mientras que se está cargando, al funcionar de forma autónoma, los rayos no se van a venir y nos van a quemar los equipos. Ya no vamos a tener esa dificultad. Y contame pues qué fue lo que pasó ayer acá, hombre. No, bueno, acá sucedió en vivo y en directo. Resulta que estábamos transcurriendo la feria de FICE y sobre las 4 de la tarde llovió durísimo aquí en Medellín y pues por seguridad la logística del evento desconectó la energía de la red, por ende pues todos los stands en ese momento tuvimos un apagón, pero curiosamente EcoFlow fue el único
que quedó en vivo, funcionando, debido a nuestra transferencia automática, la cual entró en funcionamiento cuando hicieron el corte. Ella generó este salto de manera automática y entró nuestra Delta Pro Ultra a hacer el respaldo de todo el stand en vivo. Éramos los únicos en ese momento con energía y atendiendo a pues las personas acá en el stand, generando bastante expectativa. Incluso el jefe de mantenimiento se nos acercó preguntando que cómo era posible que estuviéramos conectados y él le había cortado todos los cables, y quedó bastante asombrado el día de ayer con nuestra tecnología. Otra importante ventaja es que vamos a tener sonido prácticamente en cualquier lugar. Se dice que a partir de 2.000 metros sobre el nivel del mar el equipo no funciona, pero la sede de este equipo está en Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y hasta el momento no ha habido ningún inconveniente. Vamos a enchufarlo todo y a probarlo. Ahora que tengo el EcoFlow instalado y enchufado, y no estoy enchufado a la corriente de tierra, vamos a probarlo todo. Vamos a probarlo con esta placa de cocción de aquí. La enciendo. Sí presentan algunas dificultades en temperaturas extremadamente bajas como las que hay en el norte de Canadá, Europa o este tipo de cosas, pero han salido tecnologías emergentes que van a solucionar estos inconvenientes, y quizás de pronto EcoFlow adopte este tipo de tecnologías que son las baterías de sodio. En algunos países existe tarifa diferencial. La energía que usted consuma en la madrugada es más económica que en las horas pico. ¿Se puede ahorrar un pequeño porcentaje de energía eléctrica? Sí, claro, puede hacerse, y es algo que usted puede aprovechar conectando la energía a la madrugada, consumirla en horas pico donde la demanda es más alta, y ahí puedes ahorrar energía. Que esto vaya a ser algo que vaya a sacarlo usted de pobre o que vaya a ser un ahorro importante, no. Pero si de algo te sirve este dato para ahorrar, maravilloso. Es que muchas veces la electricidad la tengo que tomar desde demasiado lejos, inclusive para eventos pequeños. Entonces me ha tocado comprar extensiones acá en Colombia con unos costos altísimos. Ocupa también un trabajo dispendioso en pasarla por ciertos lugares, subirse una escalera, pasarla por ahí de modo que la gente no le estorbe ni le incomode. Yo siento que esto en parte me va a solucionar este problema. Le sigo dando ideas de uso. Cuando usted monta un sonido en una carroza, normalmente un desfile máximo dura 6-7 horas. El ruido del motor de gasolina es tan fuerte que a usted le toca competir con él teniendo el sonido ahí dispuesto casi en el mismo sitio. Pues con nuestros sistemas más grandes, aparte de que de pronto cuentes con un panel de energía solar que te permita respaldar en algo el consumo que estás teniendo con los equipos de audio, pues ese ruido molesto y ese olor a gasolina no lo vas a tener que aguantar. Otra advertencia que tengo que hacer es que, a pesar de que estoy recomendándolo para altavoces, para amplificadores pesados clase H o clase AB, no lo recomiendo debido a que estos sistemas se tragan casi todo el voltaje o todo el batiaje, perdón, que sale hacia los altavoces. Una parte se queda concentrada en calor dentro del equipo y una pequeña parte sale hacia los altavoces. Los amplificadores clase D, más del 85-90% del consumo sale directamente hacia el sonido. Entonces, algo para que usted tenga en cuenta. Amplificadores y plantas, en este sentido sí no lo recomiendo, porque no es que no funcione, sino que se gastaría demasiado rápido la batería. Me encantó la experiencia. Dentro de las condiciones fue hablar con honestidad, y créame que me llena mucho el corazón porque me emociona hablar de estos productos, y es porque es una solución para todo tipo de usos. Así que usted ya hizo sus eventos el viernes, sábado y domingo, lléveselo para su casa para respaldar la energía de su hogar, para usted estar tranquilo con lo que serían los trabajos en la oficina, las tareas de los niños, el internet, todo este tipo de cosas que usted necesita energía sí o sí. Y de verdad, maravilloso, maravilloso producto.